no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí al frente y preguntarte por los secretos del Vaticano. Vamos a los secretos del Vaticano entonces. Recuerda que el Vaticano, Vaticano viene de vaticinium, que significa la profecía. Aquí estamos. En el fondo el Vaticano es la ciudad de la profecía. Antiguamente, mucho antes de Cristo, en la colina vaticana, que es donde está la principal construcción que estamos viendo, estaba el oráculo etrusco. ¿Ya? El oráculo etrusco en aquel tiempo precristiano era, en el fondo, la respuesta de los dioses a las preguntas de los seres humanos a través de diferentes elementos. A veces el oráculo podía ser una virgen, en otras veces unas runas o señales. Pero ya en aquel tiempo era un lugar de vaticinio, ¿ya? Para prever el futuro. La historia del Vaticano, bueno, obviamente el Vaticano es la ciudad santa para el cristianismo, la ciudad más importante para el catolicismo, y la historia se remonta al año 64. En el año 64 el emperador Nerón, vale la pena recordar estos pasajes de la historia que son bueno, a uno le gusta recordar esto. Nerón, en el fondo, ¿qué es lo que pasa en el 64? Quema Roma y culpa de la quema de Roma ¿a quién? A los cristianos. Y inmediatamente comienza la persecución contra los cristianos porque supuestamente quemaron Roma. Claro. A uno de los primeros que capturan fue a Pedro, al apóstol Pedro. Y lo martirizan y finalmente lo crucifican. Lo crucifican justo en el Vaticano, en lo que se llama el monolito que hay ahí, que es un monolito egipcio muy grande, y lo crucifican con la cabeza hacia abajo, porque según la historia dice que Pedro no aceptó ser crucificado como había sido crucificado Jesús. El cuerpo de Pedro es trasladado 150 metros de su lugar de muerte y se deja una piedra roja. Es ahí donde se construye finalmente, no solamente una capilla primero, un santuario, una capilla, sino que después el gran símbolo del Vaticano, ¿ya? Que es el lugar más sagrado, como dije, donde está el cuerpo de Pedro, y que, bueno, desde hace mucho tiempo forma parte de este gran misterio, porque claro que hay misterios detrás del Vaticano. Los misterios del Vaticano son, bueno, es más lo que uno, quizá hay muchas cosas que uno no sabe. Por ejemplo, el archivo del Vaticano. Quizás tú sabes que claro, no, es difícil entrar. Sería bueno algún día poder entrar. ¿Quién tiene accesos exclusivos al archivo del Vaticano? ¿Solo el Papa o es un grupo de personas? Es un grupo de cardenales y obispos que viven en el Vaticano, los que tienen acceso al Vaticano, o sea, al archivo del Vaticano. Recordemos que en el Vaticano viven muy pocas personas, es el estado más chico del mundo, reconocido ya en el tiempo moderno en el Tratado de Letrán a principios del siglo pasado. Pero los archivos del Vaticano son 50 kilómetros de estanterías, donde a los que nos gusta las densidades de las letras, nos encantaría entrar, pero es difícil entrar. Mira, no se prohíbe, pero, o sea, hay que tener autorizaciones que uno no las tiene, ¿ya? Uno de los principios del catolicismo, uno de sus mandatos uno de los 10 mandamientos es no mentir. ¿Qué podría esconder el Vaticano? ¿Qué secretos podría ocultarnos el Vaticano? Yo creo que todos los secretos de la cristiandad, o grandes secretos de la cristiandad de 2000 años, están en esos libros que están ahí y en las reliquias que se guardan en ese lugar. Mira, recordemos también que los evangelios, hasta la muerte de Jesús, cuando muere Jesús, había más de 30 evangelios. Perdón, Cristian, esas imágenes que estamos revisando ahí son el archivo del Vaticano. Y
¿De qué tamaño es ese archivo? Si lo pudiéramos imaginar. Imagínense de aquí a Casablanca, una gran estantería, No te puedo. más o menos, hablo de unos 50 kilómetros, pero son 50 kilómetros. Ahora, lo particular, porque hay otras bibliotecas en el mundo gigantescas, pero lo particular del archivo del Vaticano son los manuscritos que hay allá. Se dicen que están se dice que están guardados incluso los evangelios no reconocidos por oficiales por la iglesia. Recordemos que Los libros apócrifos. los libros apócrifos se cuenta. Afortunadamente ahora se descubrieron y ya son públicas versiones. Pero también se cuenta, por ejemplo, que están todos los principales rituales del exorcismos. Todos los registros, por ejemplo, de las supuestas posesiones demoníacas. Las posesiones demoníacas verdaderas. Recordemos que el primer paso de una posesión demoníaca, o sea, del exorcista que va a exorcizar, es hacer la diferencia entre si un problema psicológico o realmente una posesión demoníaca. Pues bien, los escritos para exorcizar también están en estos lugares. Esto es lo fantástico de estos misterios, porque quizá cuántas otras cosas podemos encontrar ahí. Las actas. Mira, para los investigadores, una de las cosas fundamentales siempre son las actas vaticanas, que nos va a recordar, por ejemplo, todo lo que ocurrió en términos estrictos, por ejemplo, de los autos de fe de la Inquisición. ¿Ya? ¿Por qué razón a una persona se le torturaba y se le quemaba por bruja? Están ahí también, porque están las actas de los autos de fe. Es probable también que cuando uno ahí libera su imaginación con las bibliotecas. Yo recuerdo que yo viví años adentro de las bibliotecas, de domingo a domingo, leyendo y leyendo. Eso es lo que hice durante mucho tiempo. Y sigo leyendo hasta el día de hoy, pero ya no tantos años metido en la biblioteca todos los días. ¿Ya? Pero ahí uno libera la imaginación en cuanto a qué puede encontrar. Mira, los textos que se perdieron de todos los amerindios, es decir, de las tribus precolombinas acá. Los textos mayas que se quemaron en el auto fe de Mani, por Diego de Landa. Quizá haya algún texto antiguo ahí, algún texto de las raíces originales de las distintas culturas de la tierra. Uno no lo sabe, Cristian, pero están los misterios. No puedo evitar preguntarte por la papisa Juana. ¿Quién fue la misteriosa papisa Juana? La leyenda de la papisa Juana. Si la leyenda del siglo... Mira, la papisa Juana data del 800. La leyenda comienza a desarrollarse en ese tiempo y se estructura en el siglo X. Y si todo esto es así, la papisa Juana fue la primera o el primer sumo pontífice que en realidad era una mujer. Es decir, si esta leyenda que en el siglo XV fue negada por la Iglesia, porque después fue desacreditada, la cristiandad habría tenido a una papa mujer, de alguna forma, que fue esta papisa Juana. Vale recordar lo siguiente, mira, la papisa Juana fue hija, primero, de un sacerdote del año 800. Como sacerdote, en aquel tiempo había un analfabetismo universal y solamente leían y escribían quienes eran sacerdotes de la iglesia. Es decir, si tú querías descubrir un sacerdote, bastaba que abrir la Biblia. El que lee es cura. Así de simple. Todos nosotros seríamos curas en aquel tiempo por el simple hecho de leer y escribir. Así era. Entonces, claro, la papisa Juana fue hija de un sacerdote que leía y escribía, y a partir de esto se dio cuenta que primero aprendió a escribir y se disfrazó de hombre desde pequeñita porque se dio cuenta que su única
mira, las mujeres, el machismo que había en aquella época, las mujeres no valían nada en aquel tiempo, ¿ya? Pues bien, se dio cuenta que la única forma para no prostituirse era esconderse, disfrazarse de cura, y se disfrazó de cura y visitó varias cortes y lugares bastante importantes como Constantinopla, Atenas, el Reino de Francia también, y fue escalando, pero como un supuesto monje. Pues bien, por ahí por el 848, llega a ser secretario de León X, del Papa León X. Y tras la muerte del Papa León X, estamos hablando de mediados del 800, ella asume y es elegida como papa. Espérate un poco. Tú me estás diciendo que la Iglesia Católica, a finales del siglo X, habría tenido a una mujer a la cabeza. ¿Esta historia es parte de la leyenda, es parte de un mito, o hay algún documento que tú manejes, algún asidero científico que pueda corroborar esta versión, estas palabras, Cristian? Mira, esto entra dentro de la leyenda. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y aquí está el tema. Durante prácticamente 500 años, la leyenda de la papisa Juana fue conocida en toda la cristiandad. Pero en el siglo XV aparece un escritor, un escritor propiamente tal, un sacerdote, que reescribe la historia y niega completamente la existencia de la papisa Juana. Por lo tanto, si hoy día nos vamos al dogma de la Iglesia, está negado. Pero la leyenda está ahí. Y fíjate tú que, porque son los datos que uno va sabiendo, ¿ya? La papisa Juana, entonces, según la leyenda, no según las actas oficiales actuales, pero son posteriores, es elegida papa, y ya como papa, ella se enamora de un embajador y queda embarazada. Pues bien, se cuenta que en una procesión saliendo de Roma le vienen las contracciones del parto y tiene la guagua ahí mismo. No te puedo creer. La reacción al ver de todos los seguidores, obispos, cardenales de la época, estamos en otra época en todo caso, una época donde los sacerdotes, muchos blandían espadas, etc. Estamos en otra época. Pues bien, lo que cuenta es que la lapidaron ahí mismo y se hicieron desaparecer también al ¿cómo se llama? Al hijo. Pero hay un hecho, ¿ya? Que mira, hay una costumbre que deriva después de este episodio, que se llama, todos los papas, cuando son elegidos, se sientan en una silla perforada por abajo, ¿ya? Entonces aparece otro, esto sucedió después de la papisa Juana. Los sumos sacerdotes se sientan en estas sillas, alguien mete la mano por abajo y dice, duos habet et bene pendentes. Es decir, ve si es que tiene genitales, y dice, duos habet, dos hay, y penden bien, es decir, caen bien. Tocan abajo para ver si realmente es hombre. ¿Y eso hasta el día de hoy? Es muy probable que hasta el día de hoy, pero esa tradición durante siglos fue así, y según la leyenda deriva de el episodio de la papisa Juana. ¿Le habrán hecho lo mismo a Juan XXIII, al Papa Bueno, que se dice además que tuvo un contacto extraterrestre? Mira, la costumbre es una costumbre que no estoy enterado si se habrá suspendido. Es una costumbre eclesiástica para verificar la virilidad. Pero aquí entramos en el Papa Juan XXIII. Y el Papa Juan XXIII, recordemos que fue llamado el Papa Bueno. Claro.
fue el Papa que inició y que lideró el Concilio Vaticano II, que es el concilio social de la Iglesia, que es muy importante desde hacía mucho tiempo. Pues bien, la historia del Papa, que fue beatificado recientemente, hace pocos meses fue beatificado por Francisco I, cuenta, esto ya es crónica y es historia, que tuvo un contacto extraterrestre en Castel Gandolfo, que es una residencia papal de vacaciones que está a 150 kilómetros al sur de Roma. Perfecto. ¿Ya? Lo que se cuenta, y esto lo narra Loris Capovilla, que era el secretario que acompañaba a Juan XXIII la noche que le ocurrió este contacto extraterrestre. Esto fue publicado oficialmente, fue publicado en 1985. ¿Y qué es lo que dice? Dice, estas son palabras del secretario del Papa Juan XXIII, Loris Capovilla. Y dice que en julio de 1961, Ya. estando en esta residencia de vacaciones de Castel Gandolfo, caminaban por los jardines y de repente se aparece por los cielos una nave oval que emitía luces azul y ámbar y que se estaciona en los grandes prados. De esa nave baja un ser extraterrestre que emitía una luz como aura con las orejas puntiagudas, y el Papa Juan XXIII se acerca a él. Todas estas son declaraciones de Loris Capovilla, ¿ya? Y que comienzan, y según las declaraciones, conversan durante media hora. Loris Capovilla nunca vio moverse la boca del extraterrestre, ¿ya? O de este ser que bajó de esta nave, por lo que supone que de alguna forma tenía una comunicación algo telepática con el Papa Juan XXIII. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Que después de media hora el Papa Juan XXIII se da la media vuelta, este ser extraterrestre toma la nave, se va. Cuando se acerca a Capovilla, el Papa le dice: los hijos de Dios están en todas partes, aunque tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Qué increíble. Cristian. La pregunta es ahí, Eduardo, estos son los secretos que guarda. Esto no ha sido desmentido hasta el día de hoy por la Iglesia. Al contrario, hay un obispo de Colombia que ha vuelto a reconocer esta historia. Es decir, el Papa con extraterrestres. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay algún secreto que se haya ocultado, valga la redundancia, en torno al atentado a Juan Pablo II? El atentado al Papa Juan Pablo II, eso nos va a remitir a 1981. El 13 de mayo de 1981 ocurrió el atentado a Juan Pablo II en plena Plaza de San Pedro, y que, como todos sabemos, fue perpetrado por el turco ultrafanático Mehmet Ali Akka, que desde pequeño fue un pequeño ladronzuelo, miembro de pandillas callejeras en su momento dado, traficante, y también miembro de la izquierda del Frente Popular y también de la Liberación Palestina. Es decir, fue un personaje bastante conflictivo. La pregunta que aquí yo recuerdo esto porque, mira, este Papa fue el Papa viajero. Sí. Fue un Papa que en general toda la comunidad cristiana lo reconoció como un Papa bueno, ¿ya? Tenía un carisma fantástico y tenía un aura que tú la sentías al caminar. Recordemos que el aura de las personas
hay que desarrollarla, se desarrolla, el aura se desarrolla con dos cosas. Hay dos fuentes para el desarrollo de tu energía espiritual. ¿Cuál es? La sabiduría, por un lado, es decir, la lectura, mucha lectura, y por otro, la oración o la meditación. Con esas dos fuentes, tú desarrollas tu aura. Este Papa tenía el aura bastante desarrollada y tú lo sentías a la distancia. Y cuando vino acá a Chile, todos los amigos que estuvieron ahí de guardias papales, a mí me tocó ser guardia papal ahí en aquel entonces, y las personas que visitaron el Estadio Nacional y tantos otros lugares, ahí tienen la prueba de lo que es la energía espiritual de este Papa, que fue muy, muy recordado y que fue prácticamente casi asesinado aquel año 1981. 13 de marzo. 13 de marzo. Obviamente también el aura espiritual la desarrollan todos los grandes religiosos y místicos de diferentes culturas. Los lama también tienen el alma espiritual, es decir, tú te enfrentas a un budista, a un lama, y te desnuda con su alma, con su aura. ¿Fue, Cristian, esta aura o esta energía que tenía Juan Pablo II la que lo salvó de la muerte aquella vez? Esa es la pregunta. Se salvó, porque los disparos recibió varios disparos y se salvó. ¿Ya? Eso tiene que ver también con las profecías, el mensaje de Fátima, pero ¿quién estuvo detrás de este atentado? Porque, mira, el Papa, recordemos que Mehmet Ali Aka atenta contra él, fue herido en el brazo, en la mano y en el abdomen, y salvó. Algunos dicen que son milagros, ¿ya? Recibir 3 disparos y que ni uno haya sido letal. Lo cierto es que al poco tiempo, en 1983, 2 años después, el Papa visita a Mehmet Ali Aka en su celda, ¿ya?, en la cárcel de Revivia. Conversó con él y le otorgó el perdón. ¿Por qué le otorgó el perdón? Obviamente tenía que perdonar si era el Papa, si eso es Claro. Obviamente tenía que perdonar. Pero también parece que hay otras cosas más misteriosas. Pero lo cierto es que cuando comienza la investigación sobre quién fue el que atentó, mira, salieron una serie de organizaciones a la palestra, porque se habla, por ejemplo, que fueron los Lobos Grises, que es una ultraderecha turca. También se habló de que fue la KGB, también que fue el servicio secreto búlgaro, que fue, en el fondo, también una confabulación de la mafia italiana que infiltró el Vaticano. No se sabe en realidad, con todas estas antecedentes, quién realmente estuvo detrás. Cuando Mehmet Ali Aka sale, porque finalmente es liberado, Mehmet Ali Aka acusó incluso a Agostino Casaroli de planear el atentado contra el Papa, y después finalmente culpó al ayatollah Khomeini y ha terminado diciendo que él es el Mesías. Por lo tanto, secretos y misterios del Vaticano son estos. Pero es bueno poner los antecedentes en la mesa como lo estamos haciendo esta noche en Mentiras Verdaderas. Te quiero invitar a viajar en el tiempo, venir al presente y hablar de Francisco. ¿El Papa Francisco es el Papa Negro? ¿Es parte de la profecía de Nostradamus? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Tengo aquí, olvídate aquí. Recordemos la profecía de Nostradamus. Nostradamus muere en 1566, para que recordemos. Y dice, en una de sus cuartillas, dice: al principio habrán enfermedades, mortales como advertencia. Luego plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Papa Negro. Mira, en realidad, cuando aparece esto, yo me fui a las profecías de Nostradamus y la empecé a leer.
y en realidad en ninguna parte aparece la palabra Papa Negro en Nostradamus. No te puedo Pero creer. sí lo que aparece Rey Negro. Ah, Y aquí comienzan las interpretaciones, ¿ya? Porque ¿quién es el Rey Negro? Que comienzan las guerras e invasiones del Rey Negro. ¿de quién estamos hablando? Acá hay dos, los intérpretes van hacia dos lados. Dicen que el Rey Negro, por un lado, es Obama, presidente de Estados Unidos. En realidad todos los presidentes son unos verdaderos monarcas, ¿ya? Puede ser eso porque más o menos coincide. Si uno asocia esta cuartilla con Obama, perfectamente es coherente. Enfermedades, plagas, morirán animales, catástrofes, cambio climático. y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Y acaba de declarar Obama ayer, 10 de septiembre, que ha comenzado una larga y extensa guerra contra el Estado Islámico. Saquen las conclusiones. La otra posibilidad es la interpretación de que el Rey Negro en realidad es el Papa Negro. Y en ese sentido, unen esta profecía de Nostradamus con la profecía de San Malaquías. San Malaquías es un místico del 1148, año en que muere, donde él dice que desde Celestino II habrán 112 papas. Y bueno, si uno cuenta, no lo vamos a hacer, ya Claro. lo hicimos, digamos, previamente, pero el último papa, según esta cuenta de San Malaquías, sería Francisco I. ¿Ya? Uniendo estas dos profecías, muchos dicen que el Papa Negro es Francisco I. ¿Por qué? Porque él es jesuita. Sí. Y los jesuitas, ellos ocupan una sotana, digamos, negra. Por eso se dice que en realidad es el Papa Negro y que coincide con el último Papa según la cuenta de San Malaquías. Es decir, estamos, según estas interpretaciones, al final de una historia eclesiástica que culmina con el primer Papa de Sudamérica. Esas son las profecías. No hay buenas interpretaciones, variadas interpretaciones, pero lo que se cuenta también de esto, Eduardo, es que estas profecías hablan de un final de la Iglesia Católica o de la importancia que tuvo en algún momento la Iglesia Católica, ¿ya? Es decir, que después de Francisco I, claro, va a seguir estando, pero quizá la influencia social que alguna vez tuvo, porque si uno recuerda la influencia social de la Iglesia, por ejemplo, en toda la Edad Media, la Iglesia era administradora de los estados, Claro. de todos los estados De grandes europeos. riquezas, por supuesto. ¿Por qué? Porque porque lo único que leían y escribían eran los sacerdotes, entonces eran administradores. Pero es probable que, según esta profecía, el Papa Francisco sea el último Papa, sobre todo con la profecía de San Malaquías, y que esta profecía del Rey Negro quizá tenga que ver con Obama también y con con la guerra que anunció ayer contra el Estado Islámico. Como todos los jueves, la entretenida, la interesante conversación con el doctor en Filosofía de las Ciencias, Cristian Contreras Radovich.